Roberto Rivera Mayorga del grupo 602 y este es el video de cómo estructurar sesiones de entrenamiento posterior a una lesión en la materia de readaptación en fútbol soccer. Medidas antropométricas que tenían mi evidencia anterior y en base a las pruebas físicas que se me hicieron, aparece que en mi caso tengo una simetría del miembro izquierdo a comparación del miembro derecho. Entonces, esto hace muy susceptible a que en acciones de alta demanda de potencia o desaceleraciones bruscas yo tenga un riesgo a padecer lesiones de ligamento cruzado anterior o lesiones disquiotibiales en mi pierna izquierda. Si nos vamos a las necesidades de fuerza de los jugadores de fútbol, tenemos que las necesidades de fuerza son medias, entonces pueden empezar en etapas tempranas con un 40% de su RM hasta llegar inclusive a un 75% del RM. Vamos a tomar eso como base para poder hacer un programa de readaptación en un microciclo estructurado en donde tenemos un match day en una semana. Entonces, para esto sí tenemos que apoyarnos 100% de agentes físicos, como por ejemplo la diatermia, las corrientes eléctricas para la cicatrización e inclusive el láser de 915 nanómetros. Lo menciono porque tener una semana para readaptar una lesión de ligamento cruzado anterior o o lesión disquiotibiales es muy poco probable con solamente ejercicio. Los agentes físicos nos sirven para acelerar el proceso de recuperación y añadirlos al ejercicio físico nos ayuda bastante a reducir los tiempos de mejora. Entonces, la readaptación de fase 1 no la vamos a tomar en cuenta porque digamos que esto no es una lesión, una ruptura total. Generalmente la readaptación, la fase 1 de evaluación funcional inicial, se toma en cuenta después de procesos postoperatorios. Entonces, iniciaríamos directamente en readaptación fase 2, considerando que en este caso hipotético nosotros tenemos una ruptura parcial del ligamento cruzado anterior o una ruptura parcial de algún músculo de los isquiotibiales. Entonces, ¿qué se busca en la fase 2? Para empezar, tener una marcha normal, sin dolor y una simetría en músculos como por ejemplo el cuádriceps de ambos miembros que sea mayor al 60%. Para esto tenemos que entender como fundamentos del método de entrenamiento que las cargas bajas nos dan aproximadamente los mismos resultados que utilizar cargas altas. Aquí podemos ver el grosor del bíceps braquial, el grosor del tríceps y el grosor del cuádriceps, cómo mejoran entre usar cargas bajas y usar cargas altas. Y las mejoras no son tan significativas entre una y otra. Entonces, en un proceso de readaptación, yo optaría a utilizar cargas bajas debido a que, aparte de que tenemos menos riesgo de reincidir en la lesión, las mejoras siguen siendo significativamente las mismas. Ahora, también tenemos que una pérdida de velocidad del menor o aproximadamente del 20% nos va a mantener la progresión en las fibras 2X, que son las fibras que nos van a ayudar a movimientos de aceleración o desaceleración en el fútbol soccer, ya que si utilizamos una pérdida de velocidad arriba del 40%, esto quiere decir muchas repeticiones en una misma serie, podríamos inclusive degenerar las fibras 2X y esto no nos ayudaría para las altas demandas del juego. Tenemos que entender que también el entrenamiento físico nos ayuda a liberar muchos factores de crecimiento que indirectamente en la actividad y el desarrollo muscular nos va a ayudar a reparar tejidos, como en este caso sería el ligamento cruzado anterior o inclusive el tendón de los isquiotibiales, que recordemos que los tendones no se encuentran irrigados, se nutren por difusión. Entonces, el liberar todos esos factores de crecimiento simplemente por la función endocrina del músculo esquelético nos va a ayudar a acelerar este proceso de recuperación. Tenemos que el match day más uno, un día después del partido, en donde nos lesionamos, porque recordemos que en este caso hipotético, en el match day hubo lesión y yo necesito una semana para volver a jugar en el próximo juego de la siguiente semana, yo necesito en el match day más uno controlar el daño y mantener la activación con isométricos aproximadamente del 30 al 50% de la contracción voluntaria máxima, con bicicletas de 10 a 15 minutos, inclusive elevando hasta el 20 o 30 minutos si solamente se utiliza el 50% de la frecuencia cardíaca máxima y con un dolor que no pase del 3 del 10 en una escala de EVA. ¿Esto por qué? Porque el dolor nos va a indicar si hay un mayor proceso inflamatorio del que queremos. Aquí se trata de estimular el proceso inflamatorio, no de inhibirlo. Entonces, por eso también se busca
utilizar bicicleta o entrenamiento de la capacidad aeróbica que sea de tipo continuo, porque esto nos va a ayudar a mejorar la circulación, a aumentar la perfusión en tejidos que no están altamente irrigados, y esto obviamente al ser una bicicleta pues no nos genera impacto en la articulación de la rodilla, que es lo que buscamos disminuir a toda costa. Tenemos ejercicios que van desde isométricos, ejercicios que se miden por la velocidad de ejecución y ejercicios de tipo aeróbico. ¿Por qué isométricos son muy importantes? Porque el cambio en la longitud del músculo no influye, entonces el estímulo para el fortalecimiento del tejido contráctil y conectivo pues puede ser aún mayor sin arriesgar ese tejido como el tendón o como un ligamento que nos da cierta estabilidad estática durante movimientos dinámicos. Entonces, por eso se busca la isometría para no alterar más este tejido que generalmente se degenera con mucho movimiento o altas cargas durante un proceso inflamatorio. En el match day más 2, yo necesito recuperar rango de movimiento y mejorar la estabilidad. Entonces aquí sigo utilizando isométricos en ángulos como por ejemplo en los cuádriceps a 45 grados, que es donde el cuádriceps más puede ejercer fuerza. Puedo utilizar inclusive ejercicios igual de tipo aeróbico y tipo continuo, isométrico en musculatura isquiotibial, esto para no seguir degenerando el tendón, pero aplicar fuerza, transferencias de peso para poder mejorar un poquito la distribución y la estabilidad a nivel propioceptivo, y pues balances que nos van a dar una mayor capacidad de carga estática, y esto nos va a poder ayudar a cuando nosotros queramos implementar en ejercicios ya más técnicos, poder transferir esa estabilidad a ejercicios dinámicos. Ahora sí, pasando a la fase 3, en el match day más 3, aquí yo ya empiezo a introducir cargas mecánicas ligeras con prensa de piernas, sentadillas parciales, peso muerto, step up y balances unipodales, utilizando pérdidas de velocidad bastante bajas, con cargas del RM de aproximadamente el 50%. Esto para un futbolista pues no es tanto tampoco, y buscando ahora sí ciclos de estiramiento y acortamiento para que el músculo ahora sí poquito a poquito empiece a regenerar ese tejido y el tendón empiece a tener esa movilidad para la que está construido. En la readaptación, ya en la fase 4, que es fase específica y preparación para el retorno, yo estoy buscando una simetría, de arriba del 85%, agilidad y un poquito más del gesto deportivo. En una lesión muy grave esto podría durar de 4 a 9 meses, pero aquí obviamente solo tenemos una semana, entonces tenemos que improvisar un poquito con eso. ¿Por qué? Porque vamos a exponer en el match day -3, o sea, 3 días antes del siguiente partido, a exposición a gestos del fútbol como sprint del 20 a 30 metros, sprint curvo, y esto con pérdidas de velocidad menores al 15%. Esto hace que la fatiga y el daño muscular no vaya a ser significativo, entonces esto hace que igual la aceleración del tejido, de la recuperación del tejido contráctil se siga regenerando. Cabe destacar que después de estas sesiones, antes y después, nosotros vamos a utilizar métodos como los que ya mencioné, diatermia, electroestimulación y láser. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a acelerar la recuperación. Entonces, si solamente tenemos una semana, no puedo dejar pasar estos métodos de recuperación antes, durante y después del entrenamiento. Tenemos aquí frenadas que son un poquito con control excéntrico, y drills con balón o centros en carrera. Todo debe ser verificado con un RP no mayor a 5 en una escala de Borg o en una escala de esfuerzo. El atleta debe sentir que solamente utilizó el 50% de su capacidad para no generar mayor fatiga. 2 días antes del partido yo busco estímulo neural sin fatiga con una pérdida de velocidad menor al 10%. Aquí con todos estos ejercicios, con esta carga aproximadamente del 50 del RM debido a las necesidades de fuerza del deporte que ya vimos en la tabla anterior, y pues con ciclos de estiramiento y acortamiento un poquito más demandantes, pero sin elevar mucho la carga para no generar tanta fatiga. Un día antes del partido solamente busco activación con duración no mayor a 30 minutos. Aquí tengo las divisiones de tiempo entre cada
entre cada ejercicio, como frenadas, drills con balón, centros con carrera, centros en carrera y saltos unipodales, que esto me va a buscar generar un poquito más de tiempo en entrenamiento, pero con baja carga, simulando un poquito gestos del partido. Ahora, durante el match day, los puntos críticos en una lesión de ligamento cruzado anterior que sea de segundo grado, que esto quiere decir que se rompió más del 50% del ligamento, o en un desgarre de isquiotibiales, si el dolor no está abajo del 3 en una escala de EVA, no puede jugar. Si hay sprint submáximo sin dolor, esto nos quiere decir que sí puede jugar. Tiene que haber control en cambios de dirección y el riesgo de recaída en isquiotibiales puede ser arriba del 30% si se acelera el retorno. En este tipo de lesiones buscamos una recuperación de mínimo 2 semanas. Entonces, el riesgo de recaída en un sprint máximo de 90 al 100% va a ser muy alto. El lateral o extremo tiene alta carga en sprint curvo, entonces hay que disminuir el gesto. ¿Cómo? Pues para empezar, el jugador no puede ser titular, tiene que estar 20 minutos como máximo durante el partido, y si somos estrictos con la evidencia, la mejor decisión es no jugar. Sin embargo, si realmente lo requiere, este es un programa de readaptación que mínimo lo va a hacer funcional durante esos 20 minutos del partido, y yo buscaría que él esté jugando en los 20 minutos finales del partido, donde todos los oponentes y el equipo contrario ya va a estar desgastado, por lo cual sus acciones explosivas se van a ver mermadas. Entonces, esto en una carrera con balón o a la hora de disputar un balón, obviamente va a ser menos carga para el jugador que ya tenemos lesionado. Y pues aquí están las referencias. Muchas gracias.